Hoy es el primer día de Ramón el ratón en su trabajo nuevo. La noche anterior estaba tan emocionado que fue imposible dormir y se levantó muy tarde. ¡Ay, no! ¡Ya son las 8! Corre por la calle con su bolso de mano, todavía ajustando su corbata nueva. El autobús sale justo cuando llega a la parada. ¡Espera!, grita, pero el bus no para. Ahora la única opción es correr. Ramón corre y corre hasta llegar al edificio del banco. Está muy agitado y nervioso. Entra corriendo al ascensor, donde está una leona elegante con un café en la mano. ¡Splash! Ramón choca con la leona y el café caliente cae sobre su traje negro muy caro. La leona lo mira con ojos furiosos. ¡Ratón torpe!, grita la leona. Mira mi traje, es muy caro y ahora está arruinado. Ramón tiembla de miedo. Leonarda es la jefe de todo el banco. Es muy poderosa y muy temida. Todos los empleados le tienen miedo. «Estás despedido», dice Leonarda con voz fuerte. «El primer día y ya causas problemas». «Por favor, señora Leonarda», ruega Ramón. «Puedo ayudarla en el futuro. Soy muy trabajador». Leonarda se ríe con sarcasmo. «¿Tú? ¿Un ratoncito puede ayudarme a mí?» Pero después de un momento, suspira. «Está bien, te doy una última oportunidad, pero no más errores». Esa tarde, Leonarda y Ramón trabajan muy duro. Preparan una presentación muy importante para los inversionistas del banco. «Ramón, imprime los documentos», ordena Leonarda. «La reunión es en 10 minutos». Ramón corre a la impresora, trae todos los papeles y se los entrega. Leonarda está muy estresada. Saliendo para la reunión, agarra la manija de la puerta de su oficina. Jala con tanta fuerza que ¡crack! La manija se rompe en sus manos. La puerta no se abre. «¡No puede ser!», grita Leonarda. «Estamos atrapados. La reunión más importante del año. Voy a perder millones de dólares», dice. Ramón piensa rápidamente. Mira hacia arriba y ve una ventilación de aire en lo alto de la pared. «Tengo una idea», dice Ramón. Se quita los zapatos y empieza a subir por la pared. «¿Qué haces, ratón loco?»,
Pregunta Leonarda. Ramón es de baja estatura y delgado, perfecto para espacios pequeños. Entra por la ventilación y gatea por los conductos del aire. Llega al otro lado de la puerta y baja corriendo. Abre la puerta desde afuera. Leonarda, ya puede salir, grita Ramón con una sonrisa. Leonarda sale corriendo hacia la reunión. La presentación de Leonarda es un gran éxito. Los inversionistas están muy contentos y dan mucho dinero al banco. Después de la reunión, Leonarda busca a Ramón en su oficina. Ramón, quiero pedirte perdón. Fui muy grosera contigo esta mañana. Desde ese día, Leonarda y Ramón trabajan juntos como un gran equipo. Leonarda aprendió que nunca debes juzgar a un animal por su tamaño, apariencia o posición. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.